Dulce Jujuy cortado a pique en las quebradas. Las empanadas más ricas del mundo porque son hechas con mucho amor. Las empanadas de Cecilia. Presentándola, Mónica Cecilia Durez nació en Tilcara, vivió en San Salvador y cuando se casó volvió a su pueblo. Hace más de 20 años que está acá. Aprendió a hacer empanadas con su abuela Ramona Ocampo, que tiene 91 años. Hoy en día sostiene a su familia con la venta de estas empanadas. Mi nombre es Mónica Cecilia Durez, nací acá en Tilcara, ya hace 22 años que estoy acá en Tilcara porque me fui a Jujuy cuando era más chica, después me casé y volví otra vez de nuevo. Cuando yo me casé me vine para acá, entonces, y mi abuela me dice, ¿querés aprender? Bueno, le digo, y de paso le ayudaba a ella, pero me costó aprender el cimbado, que no me salía. Bueno, y entonces mi abuela dice, tenés que aprender, dice, ¿para qué te casás si no? Bueno, entonces me puse, ella me enseñaba así todos los días, así cuando ella tenía para entregar, porque ella entregaba siempre al museo Terry, entonces me enseñó. Me decía, vení todos los días que yo tenga que entregar, entonces yo venía acá a la casa porque no vivía todavía en esta parte, entonces ella me enseñó y iba todo. Y después un día me dice, ¿no querés salir a vender? Yo voy a hacer y vos salí a vender. Entonces, bueno, le digo, entonces, yo tenía un canastito, salía a vender empanadas, ella me decía, anda a tal lugar, te van a comprar. Dice, bueno, me iba todos los fines de semana cuando ella hacía y vendía. Y después ya me empecé a largar más sola y ella ya se hizo ya más viejita. Me dice, hace vos las empanadas. Bueno, le digo, me animé a hacer y también entregaba al museo, pero todavía no sabían ellos qué hacía yo. Pensaba que seguía siendo mi abuela. Pero igual, y yo empecé a hacer las empanadas y ninguno se dio cuenta que no eran las empanadas que hacía mi abuela, sino que yo había cambiado y que todos me dicen ahora, vos tenés la mano de tu abuela. Es la única que sacó, porque la única de todo, de mis tías y de mis hermanos, y yo soy la única que hago empanadas. Y de ahí empecé a vender para carnavales, cuando más hago empanadas, por día a veces hago 300, 400 empanadas por día. Y con eso, porque no, me encanta, me gustó. Y ahora sí que cualquiera, por ahí me encargan una docenita, hago. Ya sea lo mínimo, y siempre hago empanadas, me gusta hacer las empanadas. Estoy con mi marido, están mis 4 hijos, son 2 varones, uno de 20, otro de 18, y después están mis nenitas mellizas que tienen 8 años. Y una le agarró parálisis cerebral, que le afectó sobre la motricidad del cuerpo. Y eh, primero lo hacía porque por ahí digo, bueno, sí o sí tengo que ayudar a mi marido con los gastos y todo. Y después, bueno, ya ahora me gusta hacer. Hago empanadas para invitar, por ahí hay cumpleaños, digo, yo pongo las empanadas, me gusta hacer las empanadas, me encanta. Me, paso, por ahí me dicen, a la mañana hacer empanadas, bueno, después a la tarde me dicen, pues puedes hacer, y sigo haciendo, me encanta, me paso más el tiempo haciendo empanadas, y eso es lo que a mí me gusta, y no lo hago tampoco, no vendo tampoco tan cara, porque me gusta hacerlo. Bueno, yo diría el secreto está en las manos y en la masa, porque yo a veces doy la receta, me dicen, dale tu empanada, bueno, le doy, pero me dicen, no me sale igual, pero digo que el secreto está en las manos y en la masa. Bueno, vamos a hacer primero vamos a picar la papa, vamos a empezar. Pero el primer ingrediente que tiene es papa. Por ahí yo le pongo un poquito menos que la carne. Después le ponemos la cebolla, los condimentos. Tenemos el comino, ají molido, pimentón y hojitas de laurel para dar el sabor. Entonces empezamos con la papa, voy cortando. La papa siempre yo la corto chiquita para que no se... Vamos cortando. Cortando. También hago empanadas de carne, de queso con jamón y de quinoa con queso de cabra. Depende cómo me encarguen, las preparo. La cebolla, la cantidad de empanadas, a veces yo hago 100, a veces hago 500, hago para cumpleaños,
para bautismo, casamiento, para los museos, preparo las empanadas. Y después todos los domingos que salgo a vender, o por ahí ya la gente también ya me encarga, así que preparo, pero mayormente hago los domingos para vender. La pasta lista, que le puse, bueno, la papa, la cebolla. La cebolla primero hay que hacerla dorar sin aceite, para que se haga todo el gusto, y después recién agregar un poquito de aceite, y le agregamos, una vez que está dorada, el ají y el comino, y eso tiene que cocerse bien para poder, para que después no haga mal el comino, porque alguna gente dice que hace mal, pero si está bien cocido, no. Después ya se le agrega el pimentón, y se mezcla con la carne. Una vez que ya está cocida la carne, le mezclamos con la papa, le rallamos unos huevitos arriba, y algunos, el que quiera cebolla verde o cebolla de verdeo, le pone. Está listo acá, y la masa la hice con harina, con grasa y salmuera, agua con sal. Y yo ya la tengo acá, hice los discos, los puse en una bolsa para que sea más práctico para manejar. Y no se hace dura la masa. Yo acá lo mezclo. Vamos a ir poniendo para armar. Mayormente le pongo una cucharada, un poquito más. No la hago muy grande porque esto es para 2 o 3 bocaditos y se acaba. Siguen comiendo. Entonces yo voy a armar unas cuantas. Hasta eso ya está listo el horno también para poner. Para meter al horno, las hinco y le pongo huevito arriba con un pincelcito, así ya va al horno. Más o menos 20 minutos en el horno, así que está lista para comer ya con la chapa. Bueno, la verdad que esa última imagen ya directamente nos perforó los 5 sentidos. Cecilia, les cuento que es la primera presentación en público de Cecilia, te agradezco un montón. No sé si querés darle un saludo a la red, a los compañeros, te escuchamos. Y bueno, buenas tardes, Maggie. Te doy las gracias por dejarme participar acá en tu mesa. Y bueno, decirles a todos que no se pierda esta tradición, ¿no es cierto?, y las costumbres, especialmente, bueno, yo porque hago empanadas, y que los invito, ¿no es cierto?, a Tilcara, que algún día, si vienen, para que puedan probar mis empanadas. Agradecemos a Cecilia y les puedo decir que para ella ha sido un esfuerzo muy grande porque es la primera vez frente a la cámara, pero a partir de ahora se nos hace famosa.